La espuma salada del Canal de la Mancha lamía las botas de cuero curtido de las legiones más temidas del mundo. 40.000 hombres. La élite de Roma, veteranos marcados que contaron la historia de la conquista del mundo conocido, sostenían sus gujas, con los nudillos blancos por la tensión. El sudor frío goteaba debajo de sus cascos, mezclándose con el aire helado del Mar del Norte. Miraron hacia el horizonte, esperando barcos enemigos, esperando bárbaros pintados de azul, esperando una muerte honorable en combate. Pero el horizonte estaba vacío. Solo el gris interminable del agua y el sonido rítmico, casi hipnótico, de las olas rompiendo. No había ningún enemigo, solo existía Cayo Julio César Augusto Germánico, Calígula. Estaba de pie sobre una plataforma de madera improvisada sobre la arena húmeda. La capa púrpura ondeaba violentamente contra el viento, un estandarte de locura levantado contra la lógica del universo. Sus ojos no se centraron en los soldados. Estaban vidriosos, dilatados, fijos en la línea donde el cielo se encontraba con el mar. No vio agua. Vio a Neptuno. Vio a un dios rival burlándose de él con su inmensidad líquida. El silencio entre las tropas era ensordecedor. El tipo de silencio que precede a una catástrofe. Una garganta clara podría ser una sentencia de muerte. De repente, el grito rasgó el aire. No es un comando militar. Un chillido histérico. ¡Ataque! Los centuriones intercambiaron miradas de pánico absoluto. ¿Atacar qué? ¿El viento? ¿La arena? Pero la vacilación duró menos de un segundo. Conocían el precio de la desobediencia. El precio era que te cortaran la lengua y te la sirvieran para la cena. El precio fue ver a sus familias destripadas mientras los obligaban a aplaudir. Entonces avanzó la máquina de guerra romana, la disciplina que aplastó a Cartago y Grecia. Contra el agua. Fue una escena de grotesca humillación. Hombres hechos, asesinos profesionales, golpeando las olas con sus espadas. Acero contra espuma. Lanzas perforando las olas. Gritaron, fingiendo furia de batalla para ocultar la insoportable vergüenza que quemaba sus entrañas. Calígula se rió, una risa aguda, infantil y demoníaca. Dio una palmada y saltó a la plataforma. Había doblegado la realidad a su voluntad. ¡Victoria!, aulló, la saliva goteando por su barbilla. Recoge el botín. El mar rendirá homenaje a Roma. Y allí, en la fría playa de la Galia, se agazapaba la élite del imperio. No para recoger oro, ni cabezas de reyes enemigos, sino llenar sus cascos de conchas, conchas rotas, húmedas y sucias de arena. El tesoro de una guerra contra la naturaleza. Eso no fue solo una locura. Fue la demostración definitiva de lo que sucede cuando el poder no encuentra resistencia. Fue el momento en que la psique humana, desprovista de límites, se derrumbó sobre sí misma, arrastrando consigo un imperio. Pero ¿cómo llegamos a este abismo? Como Botiñas, el amado hijo del gran general germánico, se convirtió en el monstruo que declaró la guerra al océano. La respuesta no está solo en la biografía de un hombre, sino en la anatomía del poder absoluto. Al principio, Calígula era la esperanza, joven, guapo, hijo de un héroe. Roma exhaló un suspiro de alivio tras la muerte del sombrío Tiberio. Pero luego llegó la fiebre, una misteriosa enfermedad que le cocinó el cerebro meses después de subir al trono. Dormía como un emperador prometedor. Desperté como una pesadilla viviente. La historia nos dice que fue una locura. Pero los estoicos miran más profundamente. Séneca, que vivió en esa era de terror, sabía la verdad. No fue solo una enfermedad, fue la ausencia total del NO. La mente humana es como un gas, se expande para llenar todo el espacio disponible. Si no pones barreras, lo ocupa todo. Calígula descubrió que podía matar a un hombre con un movimiento de la mano. Más tarde descubrió que podía tomar a la esposa de cualquier senador antes que a su marido. Nadie lo detuvo. El aburrimiento de la omnipotencia comenzó a invadirlo. Cuando el placer carnal no era suficiente,
buscaba el placer intelectual de la humillación. Recuerda Incitatus. El caballo. No fue un acto de locura al azar nombrar cónsul a su caballo. Fue un cálculo cínico y brutal. Imagínese la escena en el Senado. Cientos de ancianos, ricos y poderosos, sentados sobre mármol blanco. Y allí, en el centro, un animal haciendo sus necesidades en el terreno sagrado de la política romana. Calígula miró a los senadores. Quería ver quién tendría el coraje de reír. ¿Quién tendría la dignidad de levantarse y decir, esto es absurdo? Nadie se levantó. Elogiaron al caballo. Le llevaron avena en copas de oro a la bestia. Se bajaron al nivel del estiércol para sobrevivir un día más. Calígula no estaba enojado en ese momento. Estaba demostrando un argumento filosófico terrible. La mayoría de los hombres no tienen honor, solo precio y miedo. Demostró que las instituciones romanas eran una farsa hueca. Vado rei, del mado riedo tasical, on ribac, yosine fódico, yosila no, hotigino, un silis que podría ser conducido por un equino, si la espada alrededor de su cuello fuera lo suficientemente afilada. Esta espiral de degradación no se ha detenido, necesitaba desafíos mayores, necesitaba desafiar la geografía misma. En una antigua profecía se le dijo que tenía tantas posibilidades de convertirse en emperador como las que tenía de cruzar la bahía de Baiae a caballo. La mayoría lo ignoraría. Calígula tomó esto como un desafío personal al destino. Ordenó la confiscación de cientos de barcos mercantes. Barcos que traen cereales de Egipto. Barcos que alimentaban a la gente. Los alineó, uno al lado del otro, a lo largo de 3 millas a través del mar. Los cubrió con tierra. Construyó un camino sobre el agua. Y cabalgó, luciendo la coraza de Alejandro Magno. Mientras galopaba sobre las olas, ebrio de orgullo, Roma pasaba hambre. El precio del pan se disparó. Familias murieron de hambre en las calles de la capital. Porque el emperador quería demostrar que podía caminar sobre el agua. No vio el sufrimiento. Solo vio su propia divinidad. La empatía es la primera víctima del poder ilimitado. Para Calígula, la gente dejó de ser humana. Eran muñecos. Eran juguetes que sangraban al romperse. Y le encantaba romperlos para ver qué había dentro. Durante las cenas suntuosas, se echaba a reír de repente. Cuando se le preguntó por qué estaba tan feliz, respondió con una sonrisa gélida. Me río porque me di cuenta de que, con un solo chasquido de mis dedos, puedo decapitarlos a todos ahora mismo. El vino bajó amargamente a la garganta de los invitados. El miedo fue el condimento principal de cada banquete, pero la realidad siempre pasa factura. Puedes atacar el mar. Puedes nombrar caballos. Puedes declararte un dios viviente. Pero todavía sangras. La arrogancia engendra ceguera. Calígula se creía intocable. Olvidó que el miedo, llevado al extremo, se convierte en odio desesperado. Olvidó que humillar a hombres peligrosos es un juego peligroso. Casio Querella, mantenga este nombre, fue tribuno de la Guardia Pretoriana. Un veterano de guerra, duro, leal, pero a Calígula le resultó divertido burlarse de él. Lo llamaba afeminado, y hacía gestos obscenos cada vez que Querella venía a pedirle la contraseña del día. Día tras día, gota tras gota de veneno, en el orgullo de un soldado. Calígula pensó que estaba a salvo detrás de su divinidad. No se dio cuenta de que estaba afilando la espada que lo mataría. Enero del año 41 después de Cristo. Juegos Palatinos. Calígula decidió utilizar un atajo, un oscuro pasaje subterráneo llamado criptopórtico, para salir del teatro, darse una ducha y comer. Estaba sudoroso, cansado, probablemente con dolor de cabeza debido a su resaca habitual. Estaba solo con su guardia cerca. Lejos de los ojos de la multitud, el destino esperaba en las sombras. Querella no lo dudó. No hubo ningún discurso heroico, solo existía la brutalidad de la venganza reprimida. El primer golpe alcanzó el hombro y le desgarró la clavícula. Calígula, impactado,
Gritó la frase que resume su total desconexión con la realidad hasta el final. ¡Sigo vivo! No fue un grito de ayuda. Fue una orden. Como si la muerte tuviera prohibido tocarlo. Como si al universo no se le permitiera poner fin a su existencia. Pero el universo no obedece a los tiranos. Los demás conspiradores se abalanzaron sobre él como lobos. 30 puñaladas. La toga violeta se convirtió en una masa empapada de color rojo oscuro. El dios ha caído. El hombre murió gritando, rodando por el suelo sucio de un túnel oscuro, atravesado por el mismo hierro que ordenó atacar el mar. Su esposa fue asesinada minutos después. A su pequeña hija le aplastaron la cabeza contra una pared. Las puntas de los monstruos rara vez están limpias. Es una purga visceral. El cuerpo de Calígula quedó allí, medio enterrado, pudriéndose mientras Roma intentaba entender si era libre o si el infierno acababa de cambiar de dueño. La lección aquí no es sobre Roma. Se trata de ti. Es fácil mirar a Calígula y ver una aberración, un caso atípico, un loco. Es reconfortante pensar eso. Pero el estoicismo nos obliga a mirarnos en el espejo. Calígula no nació monstruo. Fue cultivado. Él es lo que sucede cuando el ego humano no encuentra barreras. Él es la encarnación de nuestra propia sombra. ¿Cuántas veces, en tu pequeño feudo de poder, ya sea como jefe, padre o marido, no actuaste como un pequeño Calígula? Cuando gritas porque sabes que nadie puede responderte. Cuando humillas a alguien que depende de tu dinero. Cuando impones tu voluntad irracional solo porque sí. Solo porque puedes. La diferencia entre Calígula y tú puede que no sea la moralidad, podría ser simplemente una falta de oportunidades. Dale poder absoluto a un buen hombre, y observa cuánto tiempo le toma comenzar a recolectar conchas y pensar que es dueño del océano. Si se da a cualquiera total impunidad, la máscara de civilidad se derretirá. Calígula murió porque creyó su propia mentira, olvidó que era mortal. Olvidó que cada tirano crea su propio asesino, pensó que podría vivir sin consecuencias. ¿Y tú? ¿Vives como si tus acciones no tuvieran peso? ¿Crees que puedes maltratar al mundo que te rodea, sin que el mundo te devuelva el golpe en un pasillo oscuro? La tiranía comienza con el individuo. La locura comienza cuando dejamos de escuchar el no. Si no te gobiernas a ti mismo, tus demonios gobernarán el mundo que te rodea hasta que alguien te detenga por la fuerza. Ahora quiero que seas brutalmente honesto. Olvídese de la virtud de la fachada. Mira hacia la parte más oscura de tu alma. Si le dieran el anillo de Giges, la invisibilidad, la impunidad total, el poder de un emperador romano mañana por la mañana. Mimado y Macedón, serías un Marco Aurelio, sirviendo al pueblo con sabiduría. O descubriríamos que hay un pequeño Calígula encadenado dentro de ti, muriendo por salir y romperlo todo. Comenta a continuación y confiesa, soberanía si sigues siendo justo, o caos si sabes que el poder corrompería tu alma. Quiero ver quién tiene el coraje de decir la verdad.